tenemos con nosotros a Jorge Cabrera, jefe de proyectos del CEM de Gran Tarajal. Y es que la prevención, Jorge, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días. No es un asunto que competa únicamente a empresas de gran envergadura. Cada vez empresas más pequeñas están empezando a cuidar sus servicios de esta manera. Así es, nosotros tenemos en cartera clientes grandes, como Padilla, supermercados, por ejemplo, que tiene 400 trabajadores, y tenemos pequeños bares, restaurantes, tenemos de todo y todos tienen la necesidad de contar con un servicio de prevención para asesorar. Cuando hablamos de un servicio de prevención, ¿a qué le prestan ustedes más atención? Es decir, prevención de riesgos laborales. Uh-huh. Nosotros tenemos que evaluar la empresa, evaluar la exposición de los trabajadores a los riesgos a los que están sometidos, y a partir de ahí tomar una serie de medidas y prepararles un plan de medidas preventivas. En esas medidas preventivas veíamos esta semana cómo algunos inspectores están fiscalizando si las empresas están cuidando con la distancia social. Hoy nos decía Iván Rodríguez, del farmacéutico, no es un afán recaudatorio, es concienciar a las empresas de que también dentro de nuestras instalaciones tenemos que cuidarnos, ¿no? ¿Ustedes también evalúan que esto esté yendo todo bien? Sí, claro, ahora con el coronavirus nos ha cogido a todos por sorpresa y han laboralizado un tema que es de salud pública. Y sí, es verdad, tenemos que estar haciendo protocolos específicos para el coronavirus, y entre ellos pues las medidas, las clásicas, distancia, si no se puede mantener a distancia, mascarilla, higiene de manos. Nosotros tenemos que revisarlo, implantarlo y asesorar a las empresas. ¿Esto le supone a la empresa un desembolso importante de dinero? ¿A la nuestra te refieres? ¿O? A las empresas a las que ustedes prestan servicio. Sí, lo normal es que sí, sobre todo en geles hidroalcohólicos, en mascarillas para el personal, sobre todo cuando tiene muchos trabajadores. Pequeñas empresas no tanto, porque al final es controlar el establecimiento, los accesos y poco más, pero las grandes empresas sí. Uh-huh. ¿Podemos decir que estamos llegando ya a una madurez empresarial en el que las empresas, las pymes, las micropymes cuentan con ese servicio de riesgos laborales para sus trabajadores? ¿Cuidamos más a nuestros trabajadores? Sí, cada vez estamos más en el centro de la toma de decisiones de las empresas, el servicio de prevención, que antes era como un seguro, lo tenían como algo olvidado. Un extra, ¿no? Un extra, sí. Y ahora sí es verdad que, y gracias al coronavirus, pues sí es verdad que estamos un poquito más en el centro de la toma de decisiones y nos tienen más en cuenta, tienen más en cuenta el servicio de prevención. El CEM se ha convertido en un auténtico punto neurálgico en Gran Tarajal, motivado también por la distancia con respecto a otros centros de salud de la capital de Puerto del Rosario. De aquellos inicios, donde prestaba una asistencia sanitaria más básica, vamos a decir, hasta ahora, ¿qué diferencia ha habido? Bueno, pues el CEM de Gran Tarajal es que la gente lo conoce pues por el doctor, por su dueño, por el doctor Francisco Artiles. Uh-huh. Y el CEM tiene muchas más, digamos, más patas, tiene muchas más ramas, tiene sus clínicas odontológicas, tiene su servicio de prevención, tiene su servicio de formación, sus 2 academias de formación, una aquí en Puerto y otra en Gran Tarajal. Digamos que la gente se cree que es aquel centro médico donde sí. Paco pasaba consulta y ha crecido bastante. Ha crecido hasta el punto de crear toda una cantera de trabajadores y también de profesionales sociosanitarios. Así es. En este momento, ¿cuántas especialidades están trabajando en el CEM? Pues tiene por lo menos 17 especialidades, sí. ¿Y trabajadores? Tenemos una plantilla, creo que está en torno a los 30, 40, porque también tiene muchos especialistas que no son de plantilla. Externos, ¿no? Externos que colaboran. Uh-huh. ¿Cómo ha cambiado el COVID también, el trabajo diario dentro del CEM? Nada, nosotros nos hemos tenido que adaptar. Yo lo que más conozco, que donde mi parte, que es la de CEM Prevención, ¿sí? Pues hemos tenido que adaptar todos los protocolos para asesorar a las empresas, crear protocolos nuevos, crear sistemas, metodologías de evaluación de riesgo nuevas, y todo a partir de cero, porque tampoco hay documentación en la que nos basábamos. El Ministerio de Sanidad iba publicando y nosotros viendo lo que publicaban y adaptando protocolos, y eso era el domingo por la noche, y el lunes ya las empresas estaban pidiendo información. Entonces ha sido todo muy rápido, hemos tenido que correr. De hecho, nos hemos convertido todos en una especie de traductores express de los BOE, ¿no? Del domingo al lunes. En cuanto a la prevención, volviendo a eso, Jorge, normalmente siempre que hablábamos de prevención nos vamos al sector de la construcción. Ahí hay una unión, ¿no? Sin embargo, hay que decir que es mucho más amplio y que afecta a todos los sectores. ¿Cuál es el sector predominante, el que acude al CEM? Nosotros tenemos prácticamente todos los sectores cubiertos.
La construcción sí es verdad que es el sector que predomina porque es el que más accidentes tiene y el que más riesgo tiene, pero no tenemos un sector predominante porque abarcamos todo, abarcamos desde pequeños restaurantes, pequeños negocios, comercios, hasta grandes empresas como las que nombré antes, empresas de construcción, empresas de comercio, de toda hostelería. Ahora sí es verdad que estamos trabajando bastante con la hostelería por el tema de las reaperturas de los establecimientos turísticos. Las reaperturas, por ejemplo, las mesas en las terrazas que tienen que cumplir una normativa, los hidrogeles que tienen que estar a la puerta, o el hecho de que los camareros, quería hacerle esa pregunta, ¿el camarero debe llevar mascarilla, máscara, guantes a la hora de servir? ¿Y el cliente? Deberían llevarlo todo el mundo, la mascarilla, sobre todo cuando no vamos a mantener la distancia de seguridad. Lo ideal es que el camarero la lleve porque se va a acercar a la mesa a coger la comanda, pero ya después pantalla facial, guantes, pues no, porque tampoco son elementos que están preparados para evitar salpicaduras, entonces no es el puesto de trabajo el que lo requiere, lo requiere un sanitario, por ejemplo, un odontólogo, otro tipo de puestos de trabajo sí lo requieren, pero un camarero con mascarilla y frecuencia higiene de manos frecuente, pues tendría suficiente. Que normalmente suele ser así, ¿no? Un camarero suele estar con las manos lavándoselas constantemente. Un detalle, hemos visto que en algunos de los restaurantes se ha dejado de poner la típica tapita al lado de la consumición porque precisamente la normativa sanitaria impide que todo el mundo vaya a coger al mismo plato con la mano, ¿no? Sí, bueno, pero tampoco es que no hay una norma. No hay una norma escrita, no tenemos el boletín último que salió del gobierno de Canarias del 20 de junio, pero no tenemos un reglamento de cómo gestionar el riesgo del COVID. Entonces, cada establecimiento está, digamos, poniendo su listón y su criterio, más calidad, menos calidad, más higiene, menos higiene, pero no hay un reglamento escrito. Lo normal es que si tú te sientas en una mesa a compartir mesa, estás ya manteniendo un contacto estrecho, pues se supone que con esa gente sabes quiénes son y si te contagias, pues los vas a tener localizados. Entonces, al final, que compartan un plato o no es lo relevante. Lo relevante es saber con quién estuviste, por si se contagia uno u otro, pues poder localizarlo y hacerle ese seguimiento. Ese seguimiento, ese plan de trazabilidad para intentar detectar el caso cero. ¿Se está haciendo PCR en CEM? ¿Pruebas PCR? Sí, tenemos no en el CEM, sino con un laboratorio que tenemos subcontratado o con colaboración, y sí se estaban haciendo a solicitud de las empresas o de los clientes, pero la verdad que es muy poco lo solicitan porque son bastante caros y muy poco lo solicitan, la verdad. Y a preguntarle sobre eso, si había una preocupación por parte de las empresas de si su personal en aras a esta prevención estaba protegido. Pues lo triste es que vemos que hay cierta relajación, ¿no? del empresario. Nos llama para pedir asesoramiento, quieren cumplir la ley, pero yo les insisto en que esto no es cumplir la ley, esto es conciencia, esto es formar a los trabajadores y esto es aplicar las medidas básicas, más que cumplir la ley. Esto no es un reglamento que hay que cumplir y ya está, como por ejemplo tener extintores señalizados. No es así, esto es concienciar a los trabajadores y sobre todo crear cultura preventiva. Sobre esos pilares, los pilares básicos de cualquier empresa a la hora de estar al día en la gestión preventiva. Ustedes que seguramente ya por vocación cuando van a cualquier sitio, no solamente a un restaurante, a cualquier empresa, se fijarán si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo. ¿Cómo estamos ahí en Fuerteventura? Pues bastante mejor que hace años. Cada vez vamos mejorando más, se va formando mucho más a los trabajadores. Al final, en la prevención de riesgos laborales, la clave es la formación del trabajador. Un trabajador formado y un trabajador con conciencia, pues va a prevenir los riesgos. Ya después tiene que el empresario dotarlo de medios. Si hay falta de medios, pues poco podemos hacer. Pero sí, la cultura preventiva del empresario ha cambiado bastante y los trabajadores últimamente pues son más conscientes y están más formados, saben prevenir mejor los riesgos. En este caso, ¿supone un desembolso importante para la empresa hacerse toda una gestión preventiva? No supone un desembolso importante y después también tienes que pensar que se ahorra en costes de siniestralidad y accidentabilidad y asentismo. Entonces, los empresarios tienen que pensar que invertir en prevención es ahorrar costes de otro tipo. Y disgustos, ¿no? También por parte de... Disgustos, bajas y sustituciones y demás.
Bueno, pues vamos a ver cómo se comportan las empresas a partir de ahora, sobre todo en esta materia en la que ustedes han dado un verdadero impulso a través de CEM, de Gran Tarajal. Saludos, por cierto, a Paco Artiles y a todo el equipo de profesionales que están trabajando, y no sé si quiere aconsejar a las empresas que todavía lo estén dudando. Oye, tengo una pequeña tienda en un barrio, somos la familia prácticamente, necesito un plan integral de prevención. Yo siempre aconsejo que se asesoren con profesionales, que se asesoren, que no se dejen asesorar por cualquiera, que hay profesionales. Nosotros somos un servicio de prevención majorero, 100%. Estamos cubriendo a todas las empresas que así lo solicitan. Tenemos cobertura en todas las islas, en Gran Canaria y en Lanzarote, y en Fuerteventura sobre todo. Y sí, mi consejo es que la prevención, si se hace bien desde el principio, pues se hace una vez sola, se evalúa bien el riesgo y se implantan buenas medidas, y eso ya se queda de forma continua en la empresa, y se forma bien a los trabajadores y se van a evitar accidentes, y al final es de lo que se trata. Para eso está la prevención de riesgo. Bueno, accidentes y, como decíamos, cumplir con la normativa de COVID, que las empresas todavía, igual que los vecinos, los ciudadanos, y coincidiendo con el verano, lo hemos hablado esta mañana, parece que estamos un poco más relajados. Hay que evitar esa relajación, hay que estar en alerta. Lo estamos viendo y tenemos muchos casos activos en la isla. Se está viendo en las terrazas por ahí cuando uno va paseando que ya el mismo ciudadano se está relajando, ya comparte mesa, ya no se cambia de acera cuando vas caminando por la calle. Hay una cierta relajación, y eso tenemos que estar muy atentos y no permitirlo, porque al final eso va a revertir en la sociedad, en el turismo y en la economía. Desde luego, en esa necesaria e imprescindible reactivación económica. Jorge Cabrera, jefe de proyectos del CEM, en este caso Gran Tarajal, Puerto del Rosario. Felicidades por el trabajo y por la especialización que ustedes están teniendo, y también uno de los sectores que también ha tenido que trabajar el triple poniendo al día a las empresas. Muy buenos días. Gracias. Gracias.